Bueno, muy buenos días nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro semillero de investigación en filosofía y medicina. El día de hoy, como ustedes saben, nos corresponde discutir sobre una lectura que trata acerca de teorías fenomenológicas de la identidad personal. Y bueno, releyendo la lectura, yo me preguntaba si era la lectura correcta y si no lo era, me disculpan, porque es una lectura filosóficamente más pesada, digamos, más densa, con mucha información que otras lecturas, pero que me parecía a mí involucraba una especie de resumen de diferentes teorías fenomenológicas de la identidad personal que nos permitían empezar a pensar en qué sentido el problema de la enfermedad afecta inmediatamente el tema de la identidad personal. Yo quisiera como hacer un primer comentario explicando cómo se conecta esta lectura con temas anteriores que hemos desarrollado ya en este semillero y también mencionando por qué este tema es importante para el problema de la enfermedad. Entonces comienzo con mi primera idea y es que nosotros ya habíamos leído dos lecturas que tenían que ver con el tema de la identidad personal. Era el de las experiencias transformadoras, este concepto desarrollado por la filósofa Lorian Paul, que va a estar en Medellín en el Congreso Colombiano de Filosofía. Y en relación con este concepto de experiencias transformadoras, pues vimos que aquello bueno, que la enfermedad misma es una experiencia transformadora y que transforma no solamente a la persona en lo que sabe, sino en su carácter de persona. Entonces ya habíamos visto que la enfermedad es una experiencia potencialmente transformadora, positiva o negativamente. Esto ya había sido desarrollado en el concepto, por ejemplo, de crecimiento postraumático en el ámbito de la psicología, pero también el concepto de Jaspers de las experiencias límite y bueno, y por muchos autores, pero en este concepto de Lorian Paul, pues se ve muy claramente este problema de la transformación de la persona misma con un acontecimiento traumático como lo puede ser una enfermedad grave. Adicionalmente, nosotros habíamos leído un artículo de Taubert que nos sugirió Horacio sobre la autonomía y cómo la persona tiene su autonomía degradada en la situación médica. Y es que justamente la autonomía parece ser uno de los rasgos constitutivos de la persona, de los rasgos centrales. Y justamente la situación de degradación, pues es como la característica fundamental en la experiencia de la enfermedad. Y esto en el fondo lo que está mostrando es cómo la enfermedad ya pone en cuestión las capacidades básicas de la persona. Con estos elementos, permítanme pasar, digamos, al segundo comentario inicial que yo quería hacer, y es, bueno, cómo se relaciona específicamente el tema de la enfermedad con el tema de la identidad personal, que es como el corazón también de nuestro proyecto de investigación. Y mi comentario, mi reflexión va hacia lo siguiente. La experiencia de la enfermedad no solamente transforma potencialmente a la persona, y en ese sentido no solamente es necesario entender qué es aquello que se transforma y cómo se transforma y en qué se convierte la persona enferma de alguna manera. No solamente hay que comprender eso, sino que también la propia enfermedad amenaza la integridad de la persona, como dice el médico Eric Kassel, amenaza la integridad de la persona, la enfermedad misma es una especie de amenaza a la integridad de la persona eh, y llega a individualizar a la persona. Es decir, la experiencia de la enfermedad es una experiencia que hace a la persona persona. Digamos que al hacer ella experiencia del sufrimiento, al hacer ella experiencia de su propia muerte como una posibilidad, ella puede llegar a individualizarse. Entonces, de alguna manera es una experiencia que
no solamente afecta a la persona, no solamente amenaza la integridad de la persona, sino que también es capaz de llevar a la persona a hacer una experiencia profunda de sus límites personales, de su carácter de persona y de la amenaza a esa integridad personal. Y agregaría otra idea, esto pues no está en la lectura, pero como que sale de una reflexión sobre esta lectura. La enfermedad también es capaz de romper la unidad temporal de la experiencia. Los seres humanos unificamos nuestra vida y nuestra experiencia del tiempo, y la enfermedad, como un acontecimiento disruptivo, rompe con la unidad temporal de la experiencia en muchas ocasiones, y al hacerlo rompe la unidad narrativa de la vida del propio paciente. Entonces, la propia enfermedad está dirigida, digamos, a un sujeto al cual se dirige y al cual afecta, el cual tiene que asumirse a sí mismo, tiene que decidir sobre sí mismo, y puede perderse a sí mismo. Entonces, en todos los sentidos, la enfermedad tiene que ver con un cuestionamiento, digamos, de la persona cua persona, del paciente cua persona. Entonces, dejo ese comentario general como mi primer aporte como a la discusión. ¿Quién más quiere comentar? Sí, claro. Ahí está. Listo, pues no, no tengo el contexto pues de los textos previos, pero al menos con el texto pues que se compartió para la sesión de hoy, pues llama mucho la atención la manera como dividen pues como las diferentes perspectivas a partir de la fenomenología, como se ha descrito la identidad, pues como de resaltar, pues que al menos a mí como lo que más me llamó la atención fue primero pues desde el marco de Locke, pues como esa diferenciación que se hace entre una identidad numérica, o sea, decir que una persona, pues independientemente pues, de que las cualidades cambien, hay algo que permite que siga siendo la misma persona a pesar de que haya cambiado, ¿cierto? Como describen ahí, una identidad diacrónica. ¿Cierto? Pues que a pesar de que haya pasado algo, por ejemplo, en este caso, como mencionaba la enfermedad como un evento, pues una experiencia disruptiva, a pesar de que haya pasado algo, usted puede determinar que una persona, o pues no, normalmente puede determinar que una persona es la misma hace 10 años que la de hoy, en el sentido de que usted sigue reconociendo a esa persona como con una identidad, ¿cierto? Pues obviamente ha cambiado, ha crecido, ¿cierto? Pues, pero igual sigue siendo una misma persona. Lo que sería diferente, pues lo de la identidad cualitativa, que ya sería decir, pues que sí, que uno tiene experiencias y uno tiene pues cambios biológicos y tales, y pues uno se vuelve más canoso, se vuelve más gordo y tales, pero sigue siendo esa misma identidad. ¿Cierto? A mí también me llama la atención pues que ahí leyendo también hay como ciertas ideas un poco arcaicas, por ejemplo con respecto al sueño, ¿cierto? A la conciencia, que eso ya es un debate pues diferente, porque él menciona que eso que permite que haya esa identidad numérica es esa continuidad, ¿cierto? Pues lo que es la memoria, que es la experiencia, ¿cierto? Pero también, al menos de lo que coge ahí es como describe, por ejemplo, como estadios del sueño o de la inconsciencia como disrupciones, ¿cierto? Como decir que la persona en ese momento deja de ser persona. Y pues algo un poquito arcaico, porque pues entonces sea para entender, pues ya comprendemos un poquito más del sueño, sabemos que no es que sea como decirlo así, un estado de coma, pues que una persona deje de pensar o deje de tener como procesos pues mentales superiores en ese momento. Y también pues en ese marco, también con respecto a la memoria, también sabe como el debate ahí, entonces por ejemplo una persona digamos, una enfermedad neurodegenerativa, una demencia, tipo Alzheimer, cualquier pues, demencia, porque eso al final termina pues afectando las funciones mentales superiores, pues si ya no reconoce lo que ha pasado lo que ha pasado, y no hay esa continuidad de la experiencia vivida, si se le puede, por ejemplo, culpar o pues, sí, pedirle pues como indemnización por algún crimen o algo que haya hecho en el pasado, si no hay esa continuidad de la experiencia vivida, ¿cierto? Si la persona ya
por decirlo así, no tiene esas memorias, no tiene esas experiencias pues, accesibles a ella. Y otra cosa que me parece interesante fue la parte social, pues en el hecho de que también expone la identidad como algo que se puede imponer, ¿cierto? Por ejemplo, ponía ejemplos muy claros, por ejemplo, que es Simone de Beauvoir y también Frantz Fanon. En el caso de Fanon, pues, de Fanon hablaba de lo que era el esquema epidérmico. Yo el único texto que he leído de él realmente ha sido pues, Pieles Negras, Máscaras Blancas, ¿cierto? En el contexto pues, de la colonización de Argelia y Francia. Pues. Entonces lo que hablaba Fanon es ese proceso de colonización, cómo puede de alguna manera arrebatarle esa identidad pues, cultural al individuo, ¿cierto? Pues que la identidad es algo que se puede que desde la perspectiva del otro también puede cambiar. Y desde Beauvoir también, pues, la parte del género, pues, como se impone, pues, sí, el género también es un debate muy, muy amplio, pues, quedaría corto, pues, como para discutirlo en este momento, pero también como algo impuesto. Listo, gracias. Si quiere yo reparto acá. Andrés, ¿nos estás oyendo bien o nos están oyendo bien todos allá? Perfectamente, todo bien. Perfecto. Francisco va a hablar, Francisco Gómez. ¿Francisco levantó la mano? Sí. Vale. ¿No? ¿No? Listo. Entonces, de pronto yo digo una cosita corta como de introducción y ya después suelto la discusión. Bueno, pues primero gracias a Andrés por la recomendación de este artículo y gracias por la introducción. Yo no tengo mucho más que añadir, solamente como un par de ideas sobre cómo articular este texto con nuestro proyecto de investigación, porque yo creo que deberíamos tener todo el tiempo eso en mente. Y eso también ayuda un poco como a leer en clave del proyecto, ¿sí? Cuando uno lee un texto siempre tiene como algún interés en mente, pues chévere leer este texto que, como dice Andrés, es muy filosófico, viendo cómo puede uno aplicarlo a las preguntas del proyecto. Y yo creo que, bueno, la pregunta en general que a mí me surge con respecto a este artículo, con respecto al proyecto es, ¿qué es lo que se afecta del self en una enfermedad? Y como el self es una cosa tan compleja, pues uno puede preguntarse, bueno, ¿qué parte es la que se afecta realmente? Entonces habla como de este yo formal, el yo más que está más relacionado con la persona, un yo más rico, el yo corporizado, temporal, social y demás. Y casualmente teníamos con Sergio esta semana, o la semana pasada, ya no me acuerdo, una conversación acerca de cómo es que se afecta ese minimal self, el yo formal, si se afecta o no en un trastorno psiquiátrico, por ejemplo. Hay algunas teorías que proponen que ahí hay una afectación, pero la pregunta es qué tipo de afectación puede haber y si puede anularse completamente ese yo mínimo en un trastorno mental. Y pues ahí está la discusión un poco. Esa noción se ha usado mucho para trastornos psiquiátricos, esa noción del minimal self, porque parece que pues porque parece que a pesar de que es una capa tan básica, como que uno diría, como pues así se llama minimal self, es como tan básica que uno diría, se puede afectar otras capas, se puede afectar la capa más corporizada, temporal, social y demás, pero esta estructura del minimal self, que es la idea de que todas las experiencias son para alguien, y ese alguien soy yo cuando las experiencias son mías, uno diría, bueno, pero eso ¿cómo se podría afectar? ¿Sí? Uno diría, si eso se afecta, pues se pierde la naturaleza misma de los actos intencionales que tienen el objeto intencional y el sujeto para el que la experiencia se revela. Y entonces, bueno, esa pregunta simplemente no es para resolverla, sino para plantearla, dejarla ahí. Y me parece que es muy interesante que muestra, entonces, como da esta idea tan compleja del self, entonces uno puede trazar qué estructuras de ese self, que es más complejo, se están afectando en diferentes enfermedades. Y, bueno, claro, ya todos conocemos un poco el asunto, o los que no lo conozcan, pues lo conocerán. La idea de que si uno tiene este self temporal,
pues uno puede preguntarse cómo es que se afecta ese self o cómo se afecta la percepción y la constitución de temporalidad, lo mismo con la corporalidad. Y yo creo que eso nos puede dar muchas claves para dar una respuesta mucho más detallada y mucho más sofisticada acerca de qué se afecta en una enfermedad. Y no todas las enfermedades obviamente afectan las mismas capas del self. Está la pregunta también acerca de ese self como estratificado, si eso es como una manera analítica de presentarlo o de verdad uno puede decir, vea, en unas enfermedades se afecta solo esta capa y en otras enfermedades se afecta solo esta otra, o esta división es puramente analítica y cuando se afecta una de algún modo se tienen que afectar todas, la temporalidad, la corporalidad, la intersubjetividad y demás. Esto simplemente como para dejarlo planteado, como para pensarlo en esa clave. Usted había levantado la mano. Sí, en clave del proyecto, como bueno, vamos a ir pensándonos este texto, pero podemos irlo conectando con el... Listo. Entonces, Horacio, ¿y usted y usted? Listo, bueno, gracias. Yo también lo leí en clave de proyecto. Pues inclusive no inicié leyéndolo en clave de proyecto, pero me encontré más o menos con lo mismo que está diciendo Andrés. Es decir, me abrió una visión diferente de la, digamos, ese debate que tenemos, por lo menos Pacho y yo, con la bioética alrededor de la autonomía del paciente. Para nosotros eso es un riesgo. Es un riesgo y además hace una costumbre pérfida en los médicos, porque entonces se abandonan cierta responsabilidad, porque finalmente, como es la primera parte del concepto de bioética, abandonan cierta responsabilidad. Y lo estuve, digamos que mirando también con similitudes del artículo que vimos en la reunión pasada, alrededor de que las circunstancias, es decir, los médicos cuando nos sentamos a hablar con los pacientes, a escucharle en la anamnesis, pues que estudiamos y eso, y en todo el aspecto de su posición ante el mundo con su nueva enfermedad, lo abordamos desde nuestra propia conciencia, desde nuestra propia estructura, como el yo nuestro lo formamos alrededor de esa supuesta estructura, pero que definitivamente a una persona enferma esa estructura le cambia. O sea, las circunstancias le cambiaron. Entonces, si yo soy yo y mis circunstancias, las circunstancias no son iguales para todo el mundo. Entonces, sí, sin duda hay que modificar el diálogo, hay que modificar la anamnesis, profundizar en eso, pero lo más importante para nosotros en las preguntas que les vamos a hacer es esto. Es que si una persona cambia con la enfermedad, o sea, cambia su estructura, su yo, la circunstancia tiene que ver también con su entorno, es decir, con su familia, tenemos que apuntarle a las preguntas dirigidas a los pacientes y a su familia para conocer esas nuevas circunstancias que están creando ese nuevo ser humano. O sea, el ser humano que tiene una enfermedad. Y me prende una luz más sobre esa riesgo, esa peligrosidad de pensar que una persona que tiene un mejor nivel de escolaridad va a entender mejor la enfermedad. No porque así tenga un mayor nivel de escolaridad, tiene circunstancias diferentes, va a cambiar su personalidad, así sea un científico o sea un supergerente de banco, lo que sea, va a cambiar su enfermedad. Entonces creo que tenemos que apuntarle en eso con nuestro cuestionario para poder entender nosotros cómo se construyó un nuevo yo en las personas diferentes, en las personas con nivel de escolaridad diferente y tener unos mejores resultados para nuestro análisis. Sí. ¿No? Eso me parece importante. Súper. Y así lo conectamos también con, se la paso, con el cuestionario. Claro, sí. Muchas gracias. Y a diferencia de ustedes, como yo no hago parte del proyecto de investigación que ustedes están llevando a cabo, una de las cosas que al enfrentar el artículo yo me pregunté fue cómo me puede ayudar la fenomenología en el contexto de, obviamente, la identidad personal, como dice el artículo, y cómo me puede ayudar la fenomenología en mi práctica clínica. Entonces, una de las cosas que uno identifica pues en el artículo primero es que
realmente en la fenomenología lo que buscan es que la experiencia sea primaria, o sea, primaria es de la persona, o sea, pero también recalca este autor que mucho de la construcción de esa experiencia de las personas proviene de la perspectiva social donde se encuentra esta persona. Entonces, no es solamente a partir de eso, sino que a partir de la experiencia vivida y cómo se relaciona esa experiencia que él vive a través de lo social, de la interacción con las otras personas puede cambiar. Y aquí viene una de las cosas que hablan acá y que me preocupa profundamente en la práctica clínica, y es lo que nosotros llamamos el rótulo. ¿Y a qué me refiero yo como el rótulo? Yo pienso que hay unos diagnósticos de enfermedad que conllevan una carga social diferente y una carga personal diferente que es demasiado grave. Entonces, ¿a qué ejemplo me puedo remitir? Por ejemplo, en la enfermedad, trastorno psiquiátrico. El trastorno psiquiátrico, cuando usted en un entorno social menciona que lo ve un psiquiatra, que toma algún medicamento psiquiátrico o que ha tenido en sus antecedentes el rótulo de enfermedad psiquiátrica, inmediatamente la capacidad de respuesta y de interacción frente a la sociedad, frente a ese rótulo, hay que tener mucho cuidado. Y no solo eso, sino, por ejemplo, en enfermedades que tienden a ser un poco más catastróficas o que tienen un componente histórico-cultural muy relevante. En el caso mío, como neurólogo, la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que tiene una historia muy llamativa porque incluso está relacionada con conceptos mágicos religiosos, de posesiones, de espíritus, que todavía no se han podido como combatir lo suficientemente. Entonces, cuando yo estoy con algún estudiante o con algún médico, una de las precauciones que uno debe tener es de evitar colocar rótulos si no está seguro por completo de los diagnósticos, porque es que a mí el doctor me dijo que yo era epiléptico y yo cuando reviso ese diagnóstico, por ejemplo, cuando estoy haciendo una segunda opinión, reviso que no encuentro criterios para dar un diagnóstico para epilepsia. Entonces la persona, en el tiempo que transcurrió entre yo soy epiléptico y el que el neurólogo le dice que no es epiléptico, ha habido un cambio en esa persona. Ha habido un cambio en la identidad personal, hay un cambio en el yo. Entonces, doctor, y es muy difícil incluso, hay gente que es que aunque usted le diga, le corrobore, sigue con la idea en la mente de que es epiléptico, nadie le quita eso. Entonces, son rótulos que uno tiene que tener mucho cuidado y en la práctica clínica, evitar poner a una persona la etiqueta, incluso por eso es que muchas veces evitamos el término paciente epiléptico, sino paciente que presenta epilepsia o que tiene epilepsia o que está diagnosticada con epilepsia, porque la carga personal de ciertos diagnósticos llevan a consecuencias sociales, culturales, personales y que involucran no solo la salud mental, sino afectan el yo. Y hemos tenido pacientes, por ejemplo, que se han suicidado ante un mal diagnóstico. Y eso es muy delicado, porque si usted está completamente seguro, entonces no es que yo tengo un tumor cerebral, me suicidé, y cuando vieron no era un tumor cerebral y era otra cosa, y pues ya murió. Entonces es algo tan irreversible que puede dar pie a circunstancias que tienen que ser de mucha precaución. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a usted. ¿Cómo? Ah, no, pues ahí vamos construyéndolo, ¿no? Hágale, Alejandro. Bueno, voy a tratar, digamos, de unir la intervención del doctor y es también mirar sobre el aspecto a nivel de tejido social. Lo que hablaba sobre los rótulos es muy interesante porque es empezar a atender la narrativa o, digamos, como los relatos de la identidad personal, de cómo influye o cómo confluye directamente desde una mismidad, asimismo también de otras interpretaciones. Pero también quería, digamos, como destacar directamente el inicio del artículo de Capek y de Loydol en el sentido de traer a cuento a Locke, y es algo muy interesante porque Locke es filósofo y es médico. Entonces permite, digamos, en la edición del proyecto investigativo empezar a mirar sobre algunos elementos en torno a la enfermedad.
Yo traigo como el texto para mirar que haciendo una lectura, aunque no se expone directamente lo sobre la enfermedad, pero puede encontrar unos hallazgos muy interesantes que nos pueden permitir algunos puentes llamativos. Entonces, en la gestión de los relatos de esa realidad personal, vamos a encontrar notablemente la identidad, digamos, de la diversidad, en el cual también les pone, pero hay otros elementos que en el texto se pueden encontrar en el párrafo 1 del capítulo 27 sobre en qué consiste la identidad y otra ocasión para comparar frecuentemente aprovechada por la mente. El ser mismo de las cosas cuando hay considerar una cosa como existe en un tiempo y lugar determinado. Entonces ahí empezamos a determinar sobre la gestión de la mente, sobre la gestión de cómo interpreta directamente las narrativas, también desde la anamnesis en el sentido de los relatos que permiten una comunicabilidad y una comprensión para entender lo que está estableciendo o aconteciendo. Y vamos a mirar de que siempre existe esa gestión que nos habla también el profesor Andrés Francisco en relación como la enfermedad como experiencia transformadora, que establece una relación en torno al cambio. Y así más adelante nos dice Locke lo siguiente. Entonces, eso consiste en la identidad, es decir, en que las ideas que le atribuimos no varían en nada de lo que eran en el momento en que consideramos su existencia previa y con las cuales comparamos el presente. Entonces hay un cambio constante e interesante y hace una descripción sobre la identidad de las sustancias en el cual voy a remitir solamente a la tercera que habla sobre el cuerpo. De lo mismo vale para cada partícula de materia, la cual mientras no se ve aumentada ni disminuida por la adición o por la sustracción. Entonces, parece muy interesante mirar sobre el concepto también antiguo de la enfermedad, en el cual en torno, digamos, a lo que se sabe como la salud, es como el equilibrio en el cuerpo, y que de esa manera podríamos generar como un relacionamiento de lo que Locke podía establecer en torno a la misma enfermedad. Y para finalizar más adelantico, en otros parágrafos, hace una referencia sobre ese cuestionamiento y habla sobre la identidad personal, puesto que trata de saber de qué es lo que hace a una misma persona y no de saber si la misma idéntica sustancia de la que piensa siempre es la misma persona. Entonces hay que entender sobre que todas las situaciones y más que todo frente a algunas experiencias transformadoras generan como un cambio. Pero entonces también el artículo empieza a preguntarse sobre entonces cómo podemos definir esas identidades personales o cómo constituyen un diálogo constante y cambiante, pues en relación a la investigación en torno a la misma enfermedad. Y asimismo que subsisten cuando el cambio es la sustancia pensante, porque entonces hay un cambio en la construcción. Puede haber algunas condiciones de carácter físicas, somáticas, pero ¿dónde queda sobre el constructo frente a la misma experiencia? Cómo lo permea y lo cambia o lo transforma en sí mismo. Gracias. Buenos días. Me parece importante retomar el concepto de la noción social que tenemos respecto de la enfermedad, puesto que siento que actualmente, pues en nuestra época moderna, es mucho más complejo quizá pensar en ese término de enfermedad en el sentido de que nos imposibilita para hacer determinadas cosas. Y puesto que esta sociedad actualmente está muy regida por la meritocracia, es decir, ya no necesitamos a alguien que nos esté exigiendo o que esté encima de nosotros para que hagamos algo, sino que nosotros mismos ya nos imponemos un montón de tareas, un montón de carga, porque sentimos que esa es la manera en la que tenemos que movernos y que tenemos que estar produciendo, que tenemos que estar trabajando, estudiando, haciendo un montón de cosas a la vez y que esa es de alguna u otra manera la carga que nos va a dar nosotros valor como seres humanos, como personas dentro de un cuerpo social. Es importante también ver de qué manera la enfermedad rompe con eso, es decir, no rompe únicamente con estructuras internas o personales de la identidad que vienen dadas por la experiencia, sino que también rompen con una identidad dentro de un cuerpo social, es decir, ya no tengo esa característica de utilidad que se supone que debo de tener y que si no la tengo, pues dejo de ser de alguna u otra manera reconocido o validado por los demás, ¿verdad? Eso pues como para todas las esferas, ¿no? En la esfera pues académica, laboral, incluso familiar también. Entonces ahí entran no solamente enfermedades mentales o propiamente pues físicas, sino que también ahí entra, por ejemplo, la discapacidad, que se sale pues también de las manos, ¿no? Un accidente,
Entonces me parece muy importante también como retomar ese aspecto, puesto que si vamos a mirar de qué manera transgrede al sí mismo la enfermedad como tal, también hay que ver de qué manera no solamente transgrede al sí mismo en tanto que individuo, sino también en tanto que persona que pertenece a una comunidad. Listo, gracias, Roxana. Listo, ya va, Jefferson. Andrés y Sergio, no sé quién levantó la mano primero, y después Jefferson. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces yo me tomo aquí la palabra. Yo quería hacer un comentario como también dialogando un poco con lo que ustedes han dicho que me parece súper importante y de verdad que agradezco mucho todas las intervenciones. Juan comienza diciendo que las enfermedades son afectaciones de aspectos del self y creo que tiene toda la razón. En psiquiatría sobre todo pues está ese debate entre qué capas básicas se afectan, si la capa mínima, básica y demás. Digamos que me parece claro que en enfermedades psiquiátricas aquello que se destruye son las estructuras mismas del sí mismo, algunas de las estructuras más básicas. Pero me gustan los demás comentarios porque todos han ampliado esa noción de sí mismo hacia los otros aspectos que aparecen en el artículo. El carácter social de la enfermedad, como decía hace un momento Roxana, y el neurólogo que nos acompaña, cuyo nombre he olvidado, mil disculpas, doctor, pero que también destaca mucho el ¿Cómo se carácter, llama digamos, la usted? carga Juan social Gonzalo. de las Juan enfermedades. ¿Cómo es? Gonzalo, Andrés. Juan. Ah, listo, Juan. Perfecto. Juan Gonzalo. Ya anoto acá, perdón, mil disculpas, Doc. Juan Gonzalo, que destaca pues la carga, digamos, social de estas enfermedades. Y en conexión con esta, digamos, ampliación de los rasgos del sí mismo o de la persona que tienen que ser tenidos en cuenta en la dimensión de la enfermedad, eh, me parece bueno destacar lo siguiente. Si uno toma una teoría de la identidad personal como aquella que aparece en un autor citado allí que es Parfit, que es esta teoría como de la persistencia o de la continuidad, es decir, la identidad numérica, que es con la que comienza el artículo, que tiene como una historia en log, como nos lo hacía ver ahora Alejandro. Si uno toma esta teoría y uno se limita a ella, esta teoría del sí mismo que se ocupa de considerar el sí mismo como una pura constatación de una continuidad, sea corporal o sea mental, termina cosificando a la persona, considerando el cuerpo como un objeto y la propia mente como una cosa que es constatada, que tiene continuidad o no, termina entendiendo esa continuidad como criterio de lo que se llama persona, pero tiende a ver esa persona desde el punto de vista de la tercera persona. A esta visión de identidad no le interesa el carácter cualitativo de la persona, no le interesan sus características personales, no le interesa su experiencia del cuerpo, su experiencia de la vida, su vida social, su identificación con grupos sociales o la carga social de la enfermedad. A esa teoría de la identidad numérica no le interesa eso, solo le interesa la persistencia corporal o mental. Es interesante, pero bueno, digamos que em, esta visión numérica de la enfermedad se correspondería con un modelo puramente biomédico de la enfermedad, como el modelo de Burs, por ejemplo. Entonces, si uno quisiera hacer una teoría puramente biomédica de la enfermedad, se remitiría a Burs y se remitiría a esta noción de identidad. Pero nosotros lo hemos hecho al contrario, nos hemos basado en una idea de identidad más amplia, cualitativa, que involucra los otros elementos. La persona como una persona corporeizada, que tiene un cuerpo, cuyo cuerpo tiene una memoria, cuyo cuerpo tiene unas habilidades, cuyo cuerpo es vivido y sentido de una forma específica. Evidentemente la enfermedad, al afectar la integridad de la persona, afecta su corporalidad, sus hábitos, su estilo corporal, su entrenamiento corporal, hasta el punto de que la pérdida de la confianza corporal pues es uno de los aspectos, digamos, destacados en la fenomenología de la enfermedad de Javi Carrel. Pero también
Esta es una persona que vive en un mundo intersubjetivo, que tiene unos planes y un futuro posible, que se comprende a sí misma de una determinada manera, que se identifica con un grupo u otro, que cuando recibe un diagnóstico se identifica entonces con el grupo de pacientes que tienen tal o cual enfermedad catastrófica, con todos los pros y los contras y los prejuicios sociales que ello incluye, etcétera. Entonces, si volvemos al tema de la anamnesis que mencionaba Horacio, pues escuchar y reconocer a la persona y no como cosa, pasa entonces por reconocer todos estos elementos que hacen parte de la identidad personal y que son mencionados en el artículo. Y agregaría un elemento más, digamos, en relación con el proyecto, y es que también es importante este tema para el proyecto porque la persona es una persona para quien su vida es un problema para ella misma. Es decir, no solamente su vida es la que está amenazada con tal o cual enfermedad, sino que ella tiene que arreglárselas con su vida para vivir su vida como ella lo desea. Es decir, la persona busca, como decía Aristóteles, vivir una vida buena y eso significa, se orienta hacia valores, se sitúa éticamente en un sentido u otro y esto implica que puede aceptar o rechazar un tratamiento, que puede considerar un tratamiento como pertinente o no pertinente para sus circunstancias, independientemente de su conveniencia puramente biomédica, etcétera. Entonces, al considerar a la persona como persona y al considerar, digamos, que la identidad personal involucra, entre otras, la forma de autocomprensión, la forma de autoidentificación y la forma de situarse éticamente en un mundo, pues está claro, digamos, que la anamnesis tiene que escuchar a la persona y que no necesariamente una decisión médicamente conveniente es pertinente para el paciente en un caso determinado. Entonces creo que estos elementos pueden un poco juntar muchos de las cosas que ustedes han dicho con mucha razón y ampliar otras. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Entonces, Sergio y después Jefferson. Sí, yo quería hablar de una noción que hablamos con Juan Camilo la semana pasada, que siento que puede ser pertinente para esto, y es la idea de que puede haber yo's o selves más porosos que otros, la idea de porosidad, como la idea de que el yo no necesariamente tiene ciertos límites establecidos, sino que puede entrar a cierta negociación, a ciertos intercambios con otras cosas del ambiente y en este caso con otras personas. Quiero hablar de eso. Cuando empezamos a hablar de identidad con Locke, estamos ya empezando a hablar de una identidad moderna que en el desarrollo histórico, la modernidad siempre ha hecho de los yo espacios muy delimitados, espacios digamos, con unas fronteras muy fuertes, donde, por ejemplo, lo que decía Roxana del sujeto moderno actual que tiene un proyecto de vida y trabaja, digamos, es un sujeto funcional en el que uno diría tiene una subjetividad muy marcada, muy delimitada. Pero creo que puede haber sujetos, digamos, médicos, sujetos de enfermedad que tienen yos más porosos que otros. Por ejemplo, niños cuyas funciones cognitivas incluso muchas veces dependen de los padres. Un niño, no sé, su regulación emocional, su memoria, sus planes. Es decir, la subjetividad del niño es una subjetividad que incluye a los padres. O también otro tipo de subjetividad porosa puede ser un anciano senil o cuidadoras o cuidadores, donde su criterio, por ejemplo, esta dimensión del self en tanto individuación, que es lo que me hace a mí ser un yo único, puede muchas veces delimitarse con respecto a quién soy yo en la vida de los demás. Estoy pensando en cuidadores específicamente. Eh, entonces, estos yos porosos, creo que para cosas como la anamnesis requieren no simplemente
una pregunta acerca de usted, sino usted en relación muy, muy profunda con el círculo que le constituye a usted quién es. Creo que pensar esto en el proyecto puede ser importante porque si vamos a hacerle preguntas a niños o a viejitos seniles o a gente que cuida a otras personas, no solo se puede tomar como rango o como marco de referencia una subjetividad moderna tipo Locke, o creo que igual estas subjetividades muy, muy delimitadas aparecen a lo largo del artículo que leímos, es decir, siempre está como sujeto al individuo en tanto individuo, pero no siempre es así, es lo que quería decir. Perfecto, gracias Sergio. Jefferson y después Alejandro. Y Ana, tú eres... y después usted. Listo, perfecto. Hola, buenos días. Yo quería como hablar acerca de algo que me viene como sonando desde el encuentro pasado, y es el tema de la comunicabilidad y la comunicación entre profesional y paciente, ¿cierto? Y lo quiero preguntar en torno a este marco conceptual del tema de la identidad, y es que me pregunto si un profesional como el médico, el psicólogo, el psiquiatra, bueno, cualquier trabajador de la salud, debe proponerse establecerse un marco conceptual desde el cual va a trabajar acerca de cómo ve al paciente en relación a su identidad, ¿cierto? Creo que es Javier que plantea un tema importante que es el tema de la reciprocidad, que a mí no me queda totalmente claro, y habla pues si desde la fenomenología uno puede establecer una relación de segunda persona con el paciente y no desde la tercera persona. Y ahí lo que me pregunto es si el profesional debe establecer también un método específico para abordar al paciente o se aborda desde una empatía, digámoslo así, o una intuición general a la hora de verlo, ¿cierto? En pacientes como con Alzheimer o pacientes críticos a nivel psiquiátrico, se me hace muy complejo entender cómo el profesional de la salud ve al otro desde una posición de primera persona o de segunda persona, sabiendo que la relación de comunicabilidad con ese paciente es muy difícil. Y pues creo que eso está orientado también pues al proyecto como tal, y es si hay posibilidad de salir de pronto de ese rol de tercera persona que a veces es tan difícil desde nosotros los profesionales de la salud a la hora de comunicarnos con los pacientes. Vale, gracias Jefferson. Listo, Alejandro y Ana después usted. A mí me parece muy interesante y voy a tratar de cómo relacionar una idea y es entender sobre la gestión de comunicación y mirar sobre la fenomenología que entiende la persona como encarnada y activa. Si nosotros referenciamos en la sesión pasada sobre la anamnesis, habla también sobre la gestión de interpretar o darle más valor a la condición de subjetividad. Entonces yo considero que también el profesional en salud debe gestar esa gestión donde hay pues una diferencia a nivel de conocimientos, pero también asigna una responsabilidad en el cual debe, digamos, como interpretar a través de la misma gestión de relatos o de las mismas posibilidades que tiene el paciente a través del uso del lenguaje, poder, digamos, como interpretar lo que está padeciendo directamente en sí mismo. Así es de que también hay que comprender que en esa gestión de valorar la subjetividad y la gestión de los relatos, no se debe tratar, digamos, al paciente como un dato, sino directamente, como lo establece, como encarnado desde su condición de afectación o de vulnerabilidad frente a su corporalidad y también a su condición de mente, donde puede estar relacionado con lo que afronta, lo que experimenta, lo que atraviesa, como lo es una enfermedad grave o también hasta la pérdida de un ser querido, donde repercuten en nuestra identidad personal, porque genera una ruptura que necesita una nueva consignación de nuevos valores o nueva asignación de demandas simbólicas, y que también debe haber una conciencia por parte del profesional de salud para poder establecer. En ese sentido, también hay que mirar no es simplemente la gestión de la atención a nivel de su corporalidad de carácter somático, sino también cómo va a interpretar en las capas sobre su identidad personal, cómo eso puede afectar hasta la forma en que se pueda definir como un yo, o hasta qué punto se limita o se sentencia a que ya no tiene, digamos, una individualidad, digamos, total o completa.
Entonces también hay una gestión de responsabilidad del profesional de salud en el sentido de analizar las consecuencias bajo el uso del lenguaje, que es, yo sé que es difícil porque debería buscar un elemento neutral, donde no solamente a veces no se pueden generar como algunas expectativas frente al tratamiento de una enfermedad, pero sí también evitar de que se vaya al otro extremo, de que no haya una interpretación completamente negativa, sino buscar desde la gestión por a nivel de eufemismos una neutralidad que le permita generar un relato, primero de comprensión y segundo de empezar a asimilarlo para generar una nueva como reidentificación o una nueva gestión de la valoración a lo que sería su unidad o su individualidad como yo. Vale, gracias Alejandro. Ana. Bueno, pues un poquito en relación a todo lo que han venido diciendo, creo que aparece algo como muy interesante cuando uno pasa a esa identidad cualitativa de la identidad cuantitativa, y también es como el entrelazamiento como entre ese sí mismo básico o el minimal self, que no sé si se traduciría así o no, y las otras capas como emergentes. Porque cuando, por ejemplo, tú trajiste pues el tema de la anamnesis, que posibilita que sea precisamente como en ese terreno de la narración donde uno finalmente está accediendo a ese quebrantamiento que puede ser pues como del yo básico en el caso de la psicopatología. Tal vez sería como muy particular pensar que si uno precisamente como que busca facilitarle al paciente que tenga las mayores posibilidades de acomodarse como a esa nueva reorganización que está haciendo de su sí mismo corporal y pues de las otras capas como en un segundo lugar, como a partir de esa narración que finalmente es como una capa más exterior que esa capa mínima, uno puede conectar como con ciertas cosas de esa capa o con qué cosas de esa capa está conectando, ¿cierto? Porque creo que cuando ellos inicialmente plantearon el tema en el texto, también mencionaron como esa noción de Husserl, que era la de el pure ego y el personal self, y aparecía como esa pregunta, si realmente uno puede hacer esa distinción de manera como tan tajante, por así decirlo. ¿Alguien más? A ver, sí, usted. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué pena? Samuel. Samuel. Vale. Esto no, yo quería retomar una idea que mencionó la compañera Roxana. En el texto también citan a Arendt, también la citaban en el texto de la sesión pasada. Pues para mí la visión de Arendt de la identidad está más clara, pues por ejemplo en lo que es la condición humana. En ella pues se habla pues de lo que es la acción, de lo que es la labor, el trabajo. Con lo que mencionó la compañera, muchas veces, al menos, por ejemplo, cuando uno se pone como criterios diagnósticos, una discapacidad, muchas veces se habla de la funcionalidad y a veces esa funcionalidad en torno a la capacidad de producir de la persona, como si el propósito de ser sano fuera producir. Ella habla de la acción como lo que nos hace intrínsecamente humanos, porque es la acción como la iniciativa, la autonomía, la capacidad de participar en la sociedad, diferente a lo que es labor o trabajo, que sería meramente un arte en el que nosotros estamos solamente meramente sobreviviendo, pero no hay más, realmente no hay más trascendencia aparte de esto. Entonces me parece muy importante en ese sentido de la enfermedad que precisamente lo que menciona la compañera, muchas veces cuando se explica el diagnóstico, cuando se habla del paciente, en esa preocupación también la de proveer, que entonces, por ejemplo, un padre de familia que precisamente ya no sea capaz de trabajar, ¿cierto? Pues sufre de esa discapacidad que, como menciono muchas veces, cuando uno se pone a leer los criterios, está dimensionado precisamente a qué tan capaz es la persona de producir, ignora como los otros contextos sociales que la hacen persona, cómo eso afecta esa relación con los demás. Entonces, me parece que es un tema muy interesante y pues como vale la pena rescatar mucho eso que menciona, pues de esa relación de la persona con esa visión de que es un engranaje, pues, de una máquina y tiene que producir, y esa enfermedad no le está permitiendo pues, proveer a su familia o verse como útil, por decirlo así. Gracias, Samuel. Oración. Y Alejandro. Vale. Bueno, voy a intentar responder la pregunta del que me parece es una pregunta muy bien hecha y muy difícil de responder. ¿La de Jefferson?
La de Jefferson, sí, porque para poderte responder eso, es decir, hay una cantidad de aristas enormes. En la otra reunión yo me atreví a hacer un recuento histórico más o menos rapidito sobre cómo se modificó la relación médico-paciente. Yo voy a volver a tocar 2 o 3 cositas para que te diga eso. Y te lo estoy diciendo desde, yo no soy filósofo, arranqué a estudiar filosofía, la abandoné, pero ahora tengo un amigo que se llama Andrés Contreras que está haciendo presión para que vuelva a estudiar y la verdad me ha cogido ya viejo digamos, este gusto por lo que estoy estudiando ahora. Te lo voy a decir desde 3 puntos de vista. Como profesor, llevo muchos años siendo profesor de la universidad. Como médico y digamos como seguidor de filósofos. Evolutivamente, la razón de la relación de un ser humano que tenga alguna afinidad sobre las enfermedades de otro ser humano y otro ser humano y el otro ser humano que las padece ha cambiado mucho desde los principios de la medicina, desde, digamos, desde el momento hipocrático de la medicina era absolutamente diferente, era una relación prácticamente digámoslo, de amistad, de acompañamiento en su enfermedad, no necesariamente con la obsesión de curarla, no necesariamente con la obsesión de que yo tengo que parar esta enfermedad y modificarlo para que esta persona viva más. Hasta ahora se empezaba a tener en consideración, por ejemplo, que alguna herida de guerra se podría modificar, pero era más una cuestión de acompañamiento, de comprender, de relacionarse a través de la conversación, del diálogo. Pues eso fue cambiando con los cambios que ha tenido también la humanidad y especialmente después de la industrialización de la humanidad. Con la industrialización vino el componente investigativo y lo que antes era considerado, por ejemplo, una afectación que tenía varios orígenes, que tenía que ver con alguna alteración de los humores del cuerpo, con alguna alteración de las noches, alguna alteración de los dioses. Eso se fue cambiando hacia digamos, el modelo empírico y el modelo de la investigación. Y una de las investigaciones que más rápido aceleró, digamos que las inventivas, los proyectos de investigación, la innovación, de las cosas que más se aceleraron en el mundo de manera absolutamente contradictoria fue la salud, la medicina y la guerra. Y eso modificó absolutamente todo. Aparecieron los nuevos medicamentos, en este momento aparecen medicamentos, dispositivos, innovaciones que inclusive no teníamos nosotros en nuestro radar como médicos. Es más, que la gente que empezó con ética y luego con bioética en los años 70 en los Estados Unidos tampoco lo tenía. Las personas que nos hemos dedicado un poquito a la ética y a la bioética teníamos un paso lento, pero la innovación tenía un paso supremamente acelerado, que era incapaz de la gente que se dedicó a la bioética, era incapaz de contenerlo, era incapaz de estudiarlo. Entonces eso modificó absolutamente todo, se vino... bueno, y el otro gran cambio es digamos, el concepto económico, el concepto de sustentación de la atención en salud para los gobiernos, que tuvo un costo, y obviamente eso se enfatizó mucho más a partir de los años 70 con los conceptos del neoliberalismo, entonces que no se podía tener tanto dinero para atender a los pacientes porque obviamente tenían enfermedades más crónicas que son las más consultivas y enfermedades como el cáncer. Entonces eso modificó absolutamente todo y se vino la medicina basada en la evidencia que lo que trataba era de contener el gasto y con base en unas estructuras metodológicas de la investigación, que son estructuras muy bien hechas, obviamente uno no puede decir que no, desde las matemáticas, desde los algoritmos, desde la lógica, se modificó la forma de atender. Entonces, si usted tenía que
tener un mecanismo de sostenimiento de la salud, usted no se podía consumir todos los recursos en esos pacientes, solamente a través de algoritmos, que es lo que se enseña ahora, incluso en este momento en las especialidades. Un paciente llega a su consulta, usted no necesita media hora para hablar con él, no, él ya le dijo un dolor y usted coge ese algoritmo, listas, por ejemplo, checklist. Yo hace unos 15 días tenía una conversación con una amiga psiquiatra y ella me decía, no, pero es que los psiquiatras también, los psiquiatras son las especialidades, es la única especialidad que en este momento, bueno, y creo que los psicólogos también, el doctor es psicólogo, los psicólogos sí aprovechan la anamnesis, son los únicos que se han quedado en eso, pero aún así, por ejemplo, los psiquiatras, ella me decía, no, nosotros también tenemos puntajes, tiene este puntaje, tiene exacto. Exacto, tiene estos puntajes para diagnosticar un paciente. Y en las clínicas sí que tenemos puntajes. Yo me dedico a cuidado intensivo, que es una de las áreas que más tiene eso y tiene desarrollos y dispositivos y aparaticos costosísimos y somos los que prolongamos la vida con esos aparatos. Entonces eso cambió. Mira que eso es un poco de aristas. Esa conversación se modificó. Además, la nueva instrucción, la nueva enseñanza de la medicina hizo que nosotros les enseñáramos a ustedes, les enseñaron a los muchachos que si un paciente se le moría, era un fracaso. Y eso fue un grave error, según mi concepto. Es decir, que una persona se muera es un error. O sea, es un fracaso para usted como médico y para el sistema de salud, mientras que antes no. Antes yo lo acompaño en su dolor, venga, se lo quito, le doy hierbitas, las hierbas que además eran muy buenas. Yo les contaba que tengo un amigo que es doctor en ciencias y él tiene una conferencia muy bonita comparando lo que se llama la medicina occidental con la medicina oriental. Y él demuestra que, por ejemplo, los chinos viven mucho más tiempo, nunca se han tomado un medicamento o muy pocos toman de esos medicamentos construidos en fábricas y a punta de hierbitas, ellos también tienen una longevidad adecuada y una vida adecuada. Entonces, eso cambió la forma de atención. A usted ya no le permiten la media hora para conversar. Y la otra cosa que cambió esa media hora que tú preguntas, que me motivó mucho esa pregunta, es que se cambió la forma del acercamiento entre un ser humano que tiene un conocimiento superior para él, para algunos más superior que otros, pero generalmente superior sin que lo percibamos, con otra persona que no está enferma. Usted no me diga esas cosas, que es que usted no sabe. Y entonces en esa injusticia epistémica que hay en esa relación, se va el diálogo, se va la discusión. Usted no lo escucha. Y la otra cosa que revisamos en el capítulo, en el artículo pasado, acuérdense que el autor decía, eso por ejemplo, el ser humano coge sus circunstancias y con eso crea su personalidad, y su personalidad tiene que ver cómo ejecuta su amor, cómo ejecuta su vida diaria, cómo se defiende de las adversidades, y se supone que esa forma en que el médico lo tiene y tiene su propia introspección, es la misma introspección del paciente. Entonces, si el paciente está diciendo otras cosas, tales cosas, mire doctor, me duele esto al levantarme, pero además más en la mañana, menos en la tarde, y estamos convencidos que esa forma en que nosotros nos adaptamos a la enfermedad o nos adaptamos a los sufrimientos son los mismos que está teniendo esa misma persona. Ahí está el error, porque la persona tiene, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo conozco a profundidad ese caso, el caso de una señora hace unos 3 años cuando empezó el acompañamiento a la muerte asistida. Una señora que pidió una muerte asistida porque tenía una enfermedad y resulta que salió con su hijo a tomarse un coctelito y salió en un noticiero. Y entonces le pararon en una institución de Medellín, le pararon la decisión porque ya había el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿te acuerdas? La Corte Constitucional ya había aprobado ese y lo pararon. Lo pararon, ¿por qué? Porque hay una percepción diferente de la enfermedad y del sufrimiento, que miren qué es lo que estamos hablando aquí. ¿Qué tenía que ver su propio sufrimiento? Porque salió a tomarse un cóctel con su hijo, pues quería hacer su última conversación con su hijo, pero ella quería morirse. Y miren que volvemos a tocar lo del fracaso como médico, es decir, usted no se puede morir. Les cuento algo privado. Por ejemplo, ahora que Juan Gonzalo estaba hablando de esos términos que
que titulan a las personas, por ejemplo, que alguien le dice, que le digan que tiene un tumor, eso es una cosa que afecta la vida desde el momento en que se lo dicen al paciente, sin decirle qué tipo de tumor o qué. Es decir, hay otras formas de conversar. Es decir, que alguien salga diciendo, doctor, yo sufro de azúcar, pero los médicos vanidosos le decimos, no, azúcar no, diabetes. ¿Qué diferencia hay? Él diciendo azúcar, él sabe lo que está sintiendo. ¿Sí me entiendes? Eso es supremamente complejo. Y ya para terminar, porque me alargué un poquito, ahora Andrés después me regaña, para terminar, creo que este tipo de cosas sí lo tenemos que meter en nuestro cuestionario. Eso que dijo Juan Gonzalo, por ejemplo, me parece fabuloso preguntarle, bueno, ¿usted qué siente cuando le dijeron que usted tenía, por ejemplo, un infarto del corazón? Eso afecta mucho. ¿O qué le dijeron cuando tiene cáncer? Y para contar lo privado que les iba a decir es que, por ejemplo, hay personas que tienen cierta enfermedad que llegan a cuidado intensivo y se pueden recuperar. Es el cuento de que la mayoría de personas que llegan a cuidado intensivo se mueren. No es así, o no debería ser así. El cuidado intensivo se utiliza para sostener el cuerpo, sostener el ser humano mientras se recupera su enfermedad, pero lo ideal es que salga a tener una vida normal, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí en cuidado intensivo sí que hay dificultades con esto. ¿Por qué hacer esta investigación y saber desde el punto de vista fenomenológico cómo afecta a una persona y a su familia la enfermedad? Creo que es la vía a cambiar esa relación de la que tú estás preguntando. Creo que es la vía para enseñarle a los médicos cómo se humaniza la relación médico-paciente, porque estoy convencido, aquí se utilizan, por ejemplo, en varios hospitales de la ciudad se utilizan varias herramientas. Préndale televisor, déjele entrar al radio, déjele entrar el perrito. Yo no estoy diciendo que sean cosas malas, son cosas buenas, pero lo más importante es cambiar la relación. Y yo soy un convencido que si la relación médico-paciente no se humaniza, jamás va a ser ética, porque es que la ética no se enseña, la ética no es una cosa de tablero, la ética es una cosa de ejemplo. Si uno sabe que tiene una relación armonizada, humana con esa paciente, va a tener una relación mucho más ética. Hacerle una relación ética es explicarle hasta la saciedad cuál es su enfermedad y cómo puede ser. Algunos de esos pacientes que entran a cuidado intensivo, por ejemplo, dicen lo que tú estabas diciendo, lo que ustedes dos estaban diciendo ahora. Mire, yo no me puedo morir, doctor, un señor de 80 años. Yo no me puedo morir, doctor, porque es que yo soy el que bajo el cafecito y entonces ¿con qué van a comprar la carnecita para la sopa? Eso es lo que nosotros vemos en los hospitales como este o como el San Vicente de Paúl. Así, esa es la realidad. Otras personas no. Otras personas dicen, no, mire, yo no me quiero aguantar estos dolores y tiene 45 años, yo me quiero morir ya. Y hay respuestas de algunos colegas que dicen, oiga, pero este sí es cobarde. No, pero le va a doler un poquito, pero es que yo no lo quiero sentir. No, yo no voy a probar esa cobardía. Yo no lo voy a ayudar en una muerte asistida. De ahí hay un tremendo error. Sí. Gracias. Bueno, Alejandro. Sí. Exactamente, yo quería como relacionar lo que Tica Samuel nos compartía sobre la relación de la enfermedad con la experiencia en relación con los demás, que también el profesor Horacio lo acaba como de referenciar, y es de que también hay un cambio, una influencia frente a la identidad personal de las personas en torno a la persona que se encuentra enferma. Entonces hay una gestión muy interesante que es entender la identidad personal, que también es una identidad social, por lo tanto, digamos que aporta o genera algunas gestiones sobre sus propias identidades distintas, en el cual establece también diferentes narrativas o diferentes formas de comprensión, hasta asimismo entender símbolos o normas o la misma historia de los pacientes. Entonces, que los individuos se experimentan a sí mismos y a los demás, así como son sus vínculos con esos otros. Y eso establece que también sobre lo social proporciona un sentido o proporciona también sentidos, y habla sobre la ontología social, donde estamos en constante relación constitutiva del sí mismo, pero no solamente en ese ámbito social, también sobre el tú, el yo, el nosotros, y también en ellos, como algunos mecanismos de endogrupo o también a nivel exógenos. Y eso va a terminar y va a influenciar en las relaciones consigo mismo, desde mi identidad y también desde mi agencia. Vale. Gracias, Alejandro. ¿Vos lo tenés ahí? Ah, sí. No, pues era para pasárselo a alguien, pero... Bueno. Francisco, ¿quiere decir algo? ¿Se levantó la mano?
No sé si Francisco nos está oyendo. Después, ¿quién? Samuel. Ah, Samuel. Bueno, mientras Francisco reacciona. No, hay una cosita cortica, pues. Sí, pues no, yo estoy diciendo acá, pero Francisco, si está ahí, quite ponga el micrófono, actívelo. Que yo creo que no está. Sí. Ah, sí. Eso. Me excusan, pero era que no tenía una buena relación de empatía con este computador. Nunca lo he tenido. Yo quisiera, quiero expresar algunos. ¿Me oyen? Sí, lo oímos bien, Francisco. Bueno, muchas gracias. Quiero expresar algunos comentarios generales porque de pronto me voy a tener que retirar anticipadamente porque tengo una llamada pendiente, pero yo sí quisiera de alguna manera comentar lo siguiente, que va un poco en el sentido de lo que acaba de manifestar Horacio. Es decir, este artículo de CAPEC a mí me pareció muy, muy interesante, digamos, en el sentido en que revela toda la complejidad y la dificultad que hay para comprender la enorme complejidad que tiene el ser desde muchos puntos de vista y es muy amplio en buscar las distintas fuentes que han alimentado el concepto de sí mismo, el concepto de ser, el concepto de el que está ahí en el mundo, como lo hace Heidegger, en fin. Y mientras yo leía eso, como les digo, con bastante dificultad, porque no tengo la disciplina, yo me preguntaba por qué estamos haciendo esto. Es decir, en el sentido, pues, digamos, ¿por qué tenemos este semillero aquí reunido? ¿Por qué estamos haciendo o proponiendo a través de una investigación, quizá, yo no sé si nuevas formas de establecer una relación adecuada, plena, enriquecedora con nuestros pacientes? Porque me parece que, digamos, todo esto nace también de la preocupación de que progresivamente se está perdiendo. Yo, digamos, me preocupo en este momento, pues, o todos nosotros y el mundo en general también se preocupa por el devenir. Es decir, ustedes jóvenes, por ejemplo, que están en esta sala, todos los estudiantes de medicina, de psicología y los jóvenes en general, ¿qué va a pasar con algo que nosotros no podemos evitar? Es decir, yo siempre he pensado que no nos podemos situar en una lucha contra la objetivización del paciente porque es una lucha demasiado desigual. ¿Qué va a pasar dentro de muy pocos años cuando nosotros ya en la mayoría de los sufrimientos que tengamos no sea una persona, un ser humano, un médico que además no puede ser solamente un médico biomédico en el sentido en el que lo señala Andrés, sino un médico que tenga unos elementos estructurales como los que nosotros estamos tratando de expresar en reuniones como esta o en actividades como esta. ¿Qué va a pasar cuando sea una máquina la que nos diga qué es lo que tenemos? Primero, es evidente, cada vez más evidente, que justamente, por ejemplo, una inteligencia artificial no puede ser capaz de entender la complejidad y la riqueza estructural que puede tener otro ser humano en sus múltiples dimensiones, como lo hemos expresado aquí.
Pero la conclusión y lo que quería señalar es que nosotros no podemos de ninguna manera renunciar es decir, no podemos rendirnos para decir, no, es que el mundo va a ser así, los médicos del futuro van a ser unas máquinas que me van a diagnosticar, que me van a tratar y que me van a aliviar el sufrimiento. Es decir, está claramente establecido, perdón, no sé si les molesta este ruido, pero vivo en un lugar, pues ya. Es decir, quizá todo lo que subyace detrás de una actividad como la que estamos teniendo es justamente eso. Es decir, que tenemos, pero no podemos renunciar, pero tampoco podemos abandonar. O justamente, no solamente abandonar, sino tener aquí los espacios suficientes que permitan la reflexión, que no dejen abandonar, digamos, los principios y valores que de todas maneras a lo largo de la historia han acompañado a la medicina desde sus orígenes como ciencia, digamos, como Tecné en la Grecia del siglo V antes de Cristo. Tenemos como esa responsabilidad y esa obligación. Entonces yo me respondía mientras leía este artículo que nosotros estamos tratando de construir, en mi opinión, pues claro que obviamente también es una consecuencia pues de mis años y de mi larga vida, pero tenemos que construir algo de donde las nuevas generaciones que vengan se puedan pegar. Ese es más o menos el mensaje que a mí me dejó ese artículo, además muy interesante, muy erudito, pero que creo que resume también un poco la pregunta que yo me hacía, la actividad que nosotros estamos haciendo en ese semillero. De manera que era simplemente eso, no pude asistir personalmente, pero ustedes saben que estoy aquí. Ahora, obviamente yo soy el más chiquito de todos. Digamos, soy el más viejo, pero soy el más chiquito porque es que yo empecé tarde. Yo a duras penas estoy tratando de empezar a entender qué es la fenomenología y cómo puede ella tener vasos comunicantes y puntos de contacto con la prestación, con la atención en salud, con la atención al sufrimiento, que es lo que nunca porque así sea una máquina, el que va a consultar a la máquina será un ser sufriente. Entonces, ese es el punto crucial que yo creo que nosotros debemos sostener. La otra cosa era lo que hablaba el doctor Juan Gonzalo sobre los rótulos. Pero obviamente eso es así, pero es que nosotros los médicos tenemos una tendencia justamente a rotular y a no salirnos tampoco de ese rótulo. Y más ahora, como decía Horacio, con las nuevas formas de estructurar una anamnesis, que son totalmente, pues para nuestra generación de médicos es casi que un anatema, pues una historia clínica hecha con una checklist. Pero es también una tendencia muy humana. Estanislao Zuleta decía una cosa que a mí que se me vino a la memoria cuando estaba leyendo este artículo, es que él dice, nosotros tendemos a absolutizar al otro y a relativizarnos nosotros mismos. Me explico. Dice Zuleta, para nosotros el otro es un tal por cual. Nosotros puede que hagamos exactamente lo mismo, pero es que nosotros ese día que cometimos una canallada estábamos enfermos o ese día las circunstancias me llevaron a eso.
Entonces los médicos también tenemos esa, es decir, rotulamos al enfermo, lo rotulamos con la enfermedad y ya no pensamos más toda la relatividad que encierra justamente la narración, como lo decíamos la vez pasada, de su vida, porque el enfermo no está solamente relatando su dolor, sino relatando su vida. Y si uno no es capaz de escuchar eso y con esa orientación, uno definitivamente no va, es decir, va a lograr un efecto biomédico probablemente, pero dentro del paciente van a quedar muchísimos vacíos que la tecnología no puede resolver. Gracias. Perfecto, muchas gracias Francisco por la intervención. Bueno, Juan, muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Chao, gracias Juan Gonzalo. Samuel, ¿usted quería decir algo? Sí, algo acá de lo que me percaté escuchando a Alejandro y también con la intervención del compañero Jefferson, es que pues, un actor que definitivamente también se ha ignorado mucho en trastornos psiquiátricos o también, por ejemplo, en demencia, que ahorita mencionaba Jefferson, la parte de la comunicación pues, con el paciente que se ve afectada en esos casos, uno depende mucho de lo que es el cuidador o la persona responsable, ¿cierto? Y ahí escalas, por ejemplo, está la de Sarid, está, por ejemplo, síndrome de burnout, pero muchas veces se ve ignorado y es un actor sumamente importante porque, por ejemplo, un hijo puede querer mucho a la mamá, puede querer mucho el papá, se hace cargo de ellos, la mamá tiene un Alzheimer, pues digamos que no está tan avanzado, pero igual depende de él, pero igual es una persona con su propia vida, su propia identidad, que se ve interrumpida, por decirlo así, por hacerse cargo de otros. Sigue siendo alguien que se está enfrentando a esta situación, que también está teniendo una experiencia disruptiva, que muchas veces no tiene como los espacios o las herramientas, o nosotros no tenemos las herramientas de poder identificar cómo es, porque son factores de riesgo también, porque si el cuidador se ve afectado, pues si en algún momento pues esa relación se ve afectada, pues obviamente también va a tener consecuencias en la salud del paciente. Pero cuando hablas de cuidador, ¿estás hablando de la familiar o del médico? No, cuando hablo de cuidador, hablo de la persona responsable, pues en la casa. Digamos, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, pues no tan avanzado, pues, pero igualmente necesita el hijo, la hija o la persona pues, que hayan contratado, o alguien ahí que esté responsable de ellos, ¿cierto? Digamos que no es capaz de salir solo, ¿cierto? Se pierde, entonces necesita alguien que esté pendiente. Estoy refiriendo a la persona que esté responsable fuera del consultorio. Y son personas que también, como estaba diciendo, pues se ven afectadas y también yo creo que tienen algo para aportar, para hablar de esa experiencia que están viviendo con el paciente en el hogar, qué es lo que están sintiendo, qué desean ellos, qué esperan ellos de la atención médica, cómo nosotros también podemos ayudarlos, y algo que también yo creo que se había visto ignorado. Vale, gracias Samuel. Bien, yo tengo un comentario, pero de pronto de pronto nos devuelve un poquito al artículo, pero si no, pues seguimos por otros lados. Es que quería preguntarle a Juan Gonzalo otra cosa, pues se fue. Y yo quisiera preguntarle a Andrés, que es el experto en estos asuntos del yo narrativo, ¿cómo ve esta estratificación del yo? Y lo pregunto porque si uno quisiera, en algunas aproximaciones fenomenológicas a la enfermedad, desde el yo, lo que intentan estudiar es principalmente esta estructura más básica del yo. Y después de ahí, el minimal self, cómo se afecta, por ejemplo, en trastornos psiquiátricos. Y uno puede comenzar a ampliar esa noción del yo y preguntarse, bueno, cómo se afecta la corporalidad, cómo se afecta la temporalidad, la intersubjetividad y demás. Y me parece que después uno sube un poco más o amplía todavía más y llega como al yo narrativo. Ese yo que tiene como una historia y le puede contar acerca de muchas cosas, de su familia, su trabajo y demás, pero si uno se queda en ese yo narrativo, parece que se comienzan a perder, comienza a perderse de vista como esas capas un poco más profundas del yo. Entonces yo quería preguntarle a Andrés, y esto lo vamos o a cualquiera que quiera responder desde el artículo, ¿cómo vamos a estar preguntándonos acerca de qué tipo de cuestionario, cómo sería ese cuestionario, cómo evitar quedarse como en esa capa del yo narrativo?
porque claro, es cierto, es muy importante, uno le pregunta a la familia y cómo se relaciona y demás, y uno le pregunta al paciente, bueno, qué está sintiendo y demás, pero en un punto toca pasar del yo narrativo a esas capas un poco más profundas, que ya no son como cuénteme su historia, sino preguntas más concretas. No sé ustedes cómo ven eso, porque yo creo que esa es una de las dificultades, o uno de los retos que plantea este artículo. El yo es muy complejo, y bueno, sí, usted tiene una historia y nos da el yo narrativo, pero hay más y hay más profundidad ahí. No sé ustedes cómo lo ven, o piensan que el yo narrativo es suficiente. Juan, yo sí quiero contestarte o intentarlo. Dale. Sí, Dale, Andrés. no, gracias por la pregunta. Yo veo lo siguiente. No hay acuerdo en los debates fenomenológicos sobre el carácter, sobre la estructuración del yo. Digamos que hay debate y hay problemas con el yo mínimo y el yo narrativo en el sentido de que a veces el yo mínimo parece demasiado mínimo y Sí. entonces algunos autores consideran que es muy relevante y otros consideran que en realidad esa no es la persona real, digamos, Claro. que interesa. Entonces, entonces depende. Por otro lado, hay distintas concepciones del yo mínimo, no hay un único yo mínimo. Hay una versión de Sahabi en donde el yo mínimo, según recuerdo, es presocial y prelingüístico, y hay otras versiones más ricas del yo mínimo que lo consideran ya socialmente articulado, intersubjetivo eh, y, y protonarrativo de alguna manera. Entonces yo me inclino más por esa, es mi preferencia, pero por supuesto tengo un montón de dudas al respecto de cómo situarme en esa discusión. Eh, yo pienso que los seres humanos somos seres que construyen sentido, que somos seres sintientes y entonces la unidad mínima de ser humano es la de un ser sintiente que padece algo, ¿no? Algo le pasa a él, está involucrado un yo, así sea mínimo, en lo que siente y en lo que padece. Y ese padecimiento como estructura mínima ya es semántica, ya tiene un sentido. O sea, los seres humanos sí padecemos lo que nos ocurre, digamos, el sufrimiento tiene un carácter significativo, tiene un carácter significativo y eso significa que aunque no constituya una narración, aunque no sea todavía un padecimiento elaborado narrativamente, sí es un padecimiento sentido y percibido como mínimo, como una forma de extrañamiento. Es decir, la enfermedad es un acontecimiento disruptivo que se vive como extrañeza y semánticamente tiene la carga de extrañeza y la extrañeza es, es significativa, es un cuestionamiento de la coherencia interna del sujeto. El sujeto mismo es coherencia, es adaptación al medio ambiente o equilibrio, homeostasis, etcétera, pero es coherencia. La enfermedad viene a romper con la coherencia. Entonces, para mí la estructura mínima sí es narrativa desde el comienzo. Y allí creo que hay un malentendido y una discusión dentro de los fenomenólogos, y es que algunos han leído bien y otros no, creo yo, pero algunos consideran que el narrativo involucra la elaboración explícita de una narración y no consideran que comportamientos semánticos, comportamientos con sentido sean narrativos. Entonces, otros autores, digamos los autores de la propuesta narrativa, en realidad consideran que elementos prereflexivos, prelingüísticos son narrativos. Y entonces allí la pregunta de Juan es muy interesante. Eh, ¿Cómo no quedarse entonces
en la capa superficial del yo e ir a lo más profundo. Entonces yo diría, bueno, no hay que preocuparse por quedarse en la capa, entre comillas, superficial del yo, porque de hecho eso es muy importante. ¿Qué es lo que le interesa a la mayoría de las personas? O sea, ¿qué es la persona, cuál es la persona que interesa? La que puede viajar, la que tiene un hijo, la que no ve ya un futuro para sí misma con tal o cual padecimiento. Es esa la persona que interesa. O sea, si nos preocupamos por una capa demasiado mínima, perdemos la persona. Por otro lado, sí hay aspectos de la identidad personal, aspectos corporales y afectivos que son más básicos y que a veces no llegan a una reflexión explícita y para los cuales a veces carecemos de palabras. Y entonces ahí viene un tema metodológicamente muy interesante y es cómo algunas sensaciones corporales y afectivas vienen a la palabra. Y allí, curiosamente, lo que yo he visto, que no he leído mucho al respecto, es que la metáfora viene a ser importante, porque suele haber experiencias de sinsentido o de sentido alterado que no son comunicables con palabras normales, pero que sí son comunicables mediante la metáfora. Entonces, si uno es sensible a las metáforas, puede llegar a captar lo que está pasando. Eso en psiquiatría pues es importantísimo. Eh, y hay un psicólogo que no he estudiado, pero que tengo mucho interés en estudiar, que es Gendlin, quien se ocupa de entender la génesis de, de los conceptos a partir de las sensaciones más básicas eh, y desarrolló un método para eso, pero todavía no el método se llama focusing, pero todavía no lo he estudiado. Entonces no sé, tal vez no contesto fundamentalmente, pero diría que en las metáforas en general se dice se dice aquello para lo que no hay palabra, pero que no puede ser comunicado sino únicamente así. Entonces, claro, uno puede con metáforas llegar a decir mucho más de lo que dice de otra manera, pero probablemente no es la única forma de decir y probablemente la labor hermenéutica del médico y del personal de salud en general es mucho más amplia porque no hay solamente una lectura de las palabras o una escucha de las palabras, sino también de los gestos, de los comportamientos, como de un contexto no dicho del paciente, ¿no? Entonces el tema de la hermenéutica médica allí es mucho más complejo. Bueno, no sé, son ideas sueltas. Dale. Gracias, Andrés. Ahora seguimos. Esa discusión se mantiene, está ahí interesante, me parece. Dale. Pues aquí retomando como lo que dice Andrés, yo siento que es importante con respecto a la pregunta que hace Juan, de cómo se llegan a esas capas tal vez más profundas a la hora de preguntarle al paciente. Y pues retomo lo que dice el profesor y es que al menos desde el psicoanálisis pues se habla mucho de eso. Por ejemplo, Jacques Lacan, que hizo una reconstrucción lingüística y semántica como de la obra de Freud, él habla mucho de eso, ¿no? De que no solamente es la palabra la que nos dice, sino que el comportamiento, el gesto, los lapsus, los olvidos, que nada de eso pues es como gratuito, ¿no? Nada de eso ocurre como desde un sinsentido, sino que todo eso también es un lenguaje, todo eso también habla, todo eso también está contando aspectos relevantes y muy importantes acerca de la experiencia y de cómo el sentir de esa experiencia, en este caso de la enfermedad, pues se manifiesta y se manifiesta no solamente a nivel externo, corporal, sino a nivel interno y más psicológico, pues al menos en términos de Freud, desde lo inconsciente, ¿no? Desde lo que no se puede hacer explícito mediante una palabra formal o dialogada, sino que es algo
que de alguna u otra manera se tiene que extraer de aspectos mucho más mínimos, como por ejemplo el gesto, lo que se olvida, lo que no se dice, lo que se cambia. A veces uno en una misma historia dice algo diferente en un momento y después lo cambia. Bueno, en fin, ese tipo de cosas suceden, pero todo eso también es un lenguaje, todo eso también está contando algo acerca de la experiencia, porque también eso es una manera tal vez de resistencia, y la resistencia pues también da cuenta de algo que quizás se está omitiendo, no por mal o no por... es decir, se omite, pero no porque eso se quiera omitir necesariamente, sino porque eso ya me va a dar cuenta de algo más importante. Y también quería decir algo respecto a una rama pues que no entra propiamente como en la medicina pues biomédica, sino que es la medicina bioenergética. Por ejemplo, la medicina bioenergética trabaja más desde el campo psicológico, pero también el campo desde cómo el paciente se relaciona con su propia enfermedad. Entonces, por ejemplo, el médico lo primero que te va a decir a vos es, ¿y tú qué piensas de tu enfermedad? Es decir, ¿qué es lo que tienes por decir acerca de tu enfermedad? Y ya esa pregunta nos saca como de un como de un rasteo de ciertas preguntas que son comunes, como cuáles son tus síntomas, desde hace cuánto vienes con estos síntomas, sino que ya es una pregunta que nos hace adentrarnos más en la experiencia propia de la enfermedad y cómo de alguna u otra manera sentimos que nuestra experiencia y nuestro sentir se relaciona directamente con esa enfermedad, ¿no? Pues porque no es una enfermedad que aparece de la nada y que se experimenta como ajena, que se experimenta como un otro, sino que es algo que repercute directamente en nosotros y que se origina directamente en nosotros, ¿no? Pues finalmente eso es la enfermedad. Entonces, ¿cómo ve el paciente su enfermedad o de qué manera se relaciona el paciente con su enfermedad? Pues también es algo muy importante. Y también no solamente eso, sino que tal vez ese relacionamiento con la enfermedad le hace ver cosas que tal vez en ausencia de la enfermedad no vería, ¿no? Pues por ejemplo, retomando lo que decía hace un momento al principio de la sesión acerca del aspecto social de la enfermedad, y es como tal vez una incapacidad no solamente es una incapacidad, sino que me retrotrae a una idea de que tal vez tengo mucho miedo a sentirme inútil, de que tengo mucho miedo a no ser productivo, de que tengo mucho miedo a no poder sostener a otros, tengo miedo tal vez de no poder hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, no es solamente la enfermedad en sí, sino a qué me remite esa enfermedad y de qué manera esa enfermedad me dice cosas que en ausencia de la misma yo no podría explicitar. Vale, gracias. Uy, hay varios acá. Listo. Bueno. Dale, Ana, y ¿cómo te llamas tú otra vez? Bueno, tenía una pregunta súper rápida que era cómo se escribía el nombre del psicólogo, porque me pareció interesante, pero esa puede ser para ahorita. Pero lo otro que quería decir era que es que precisamente yo no sé si cuando uno habla de ese yo narrativo, pues obviamente como que desde la hermenéutica, por ejemplo, en el acercamiento de Riquel, pues uno supone que se ha asociado como a la palabra explícitamente. Pero tú que mencionabas, profe, como toda esa parte prereflexiva, no sé si uno también podría hablar, por ejemplo, cuando uno menciona esa memoria corporal o, por ejemplo, los hábitos de coordinación sociomotora o todo lo otro que ya está como estructurado, digamos, en ese organismo. No sé si también podría ser interesante como uno pensarse una metodología donde también pues dentro de ese campo narrativo entre como esa semántica de todos los otros elementos. Pues que obviamente uno no la podría rastrear en el discurso, pero de pronto el discurso que de alguna otra manera es como una capa superior sí podría servir como de mediador o enunciarse, pero no restringir que simplemente fuera como ese acercamiento solamente como externo, no sé. Vale, gracias, Ana. Heider. Bueno, muchas gracias por el artículo. Realmente estamos hablando de no colocar etiquetas, ¿cierto? Pero para los no filósofos creo que fue un poco complejo, al menos a mí me parece un poco complejo entenderlo. Sin embargo, quiero solo resaltar o rescatar algo que estaba mencionando el profe Andrés acerca de eso indecible, y la verdad no sé qué tan bueno sea o qué tan adecuado sea traerlo por acá, pero solo es un tema que he estado evitando últimamente, y es la forma en que Rilke menciona
esa parte de lo indecible, y que él menciona también que la mayoría de las cosas realmente ocurren en un ámbito que no abolla una palabra. Entonces es también algo bonito que él hace por medio de la poesía, porque él, en medio de sus cartas, describe muchas cosas de cómo las cosas que vivimos son indecibles y de cómo a veces la poesía, que de una u otra manera son metáforas, entiendo yo, logran captar esa realidad que no se logra captar con lo normal, ¿cierto? Y llevándolo un poco a la finalidad del semillero, también era una pregunta que creo que el profe Juan se hacía y yo me la hice como de otra manera, y es como que cuál es el tipo de información que vamos a captar, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos captar de ese paciente? Y que yo creo que fue una de las causas por las que nos tocó tocar el tema de la identidad. Y de hecho, cuando vemos qué tipo de información queremos captar de ese paciente, nos enfrentamos a que tal vez sí vaya a captar algo indecible. Entonces, el mismo texto mencionaba que parte de esa identidad era también reconocer que dentro de mí había una otredad, ¿cierto? Había un inconsciente, había algo que yo desconozco de mí mismo, había un cuerpo que no controlo de mí mismo. Y si yo me paro frente a una persona a la que le pasa eso y soy yo a la que también me pasa eso, pues eso realmente solo complejiza un poco más las cosas. Entonces, finalizando, la pregunta real es eso: ¿qué tipo de información es la que yo quiero captar? ¿Qué es lo que yo voy a captar con esas preguntas? Y muchas gracias por la atención. Vale, muchas gracias. ¿Usted quería decir algo? No, ahora. No, pues yo tenía varios comentarios con respecto a la respuesta de Andrés, pero creo que cualquier comentario que haga se nos va a alargar un montón y no tenemos pues mucho tiempo. Más bien, no sé qué opinas, Andrés, si quieres que hablemos, bueno, pues si hablemos todos un poco sobre la siguiente sesión. Todavía no tenemos texto y me imagino que, bueno, no sé, no lo he consultado, pero me imagino que será el viernes posterior a Semana Santa, tal vez la siguiente reunión, o más bien lo tratamos Horacio, Andrés y yo y les mandamos un correo. Bueno, yo tengo una propuesta antes de empezar con la... bueno, una opción es hablar de la entrevista fenomenológica. Hoy ya habíamos hablado un poco acerca de pues, esta pregunta que está en el aire. ¿Qué información es interesante y cómo obtenerla, esencialmente? Yo le contaba a Andrés que hay un libro que Sean Gallagher publicó un libro el año pasado o el año antepasado, hace muy poco, que se llama precisamente Perturbaciones del Self. Y bueno, este artículo sobre el self nos da una idea del yo, y podríamos, si quisiéramos, entonces, pues yo propondría alguna de esas dos. Si ustedes quieren proponer alguna, o cualquiera de ustedes quiere proponer algo, podríamos o bien hablar de entrevista fenomenológica o leer un capitulito de ese libro, tal vez la introducción o uno que parezca interesante, sobre cómo se perturba el self, ya que ya tenemos una idea de este self que tiene muchas capas y mucha complejidad y tal. Pero no sé si quieren que lo hablemos ahora o lo hablamos después y comentamos. Horacio, ¿tú qué opinas? O Andrés, ¿qué opinan? Hablemoslo ahora en los 5 minutos que nos quedan, les propongo. Sí, listo. ¿Qué creen ustedes que sería más conveniente en este punto del desarrollo del proyecto? ¿Como hablar de la entrevista o hablar de las perturbaciones? Habíamos dejado también el tema, digamos que tratamos ahorita teorías de la identidad personal, pero dijimos que íbamos a tratar también medicina narrativa. Estaba ahí en el aire. Y estaba también esa lectura de Rita Charon, la creadora de esta. Sí, teníamos también esa. Voy a poner mis cartas sobre la mesa. Tengo la impresión de que si uno se queda, y esta era mi pregunta un poco para ti, Andrés, si uno se queda en la capa narrativa, se pierde de la perturbación de estructuras más profundas. Eso da para una discusión larga, pero estructuras como la temporalidad y la corporalidad me parece que solo de manera marginal o superficial aparecen en la narrativa, tal cual, o bueno, de pronto yo tengo una comprensión, o más bien no de pronto, yo no entiendo bien esta noción de narratividad todavía, porque ahora Andrés me dice que puede ser prelingüística y que, bueno, y yo esto no lo entiendo. ¿Cómo decidimos? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna opinión? A mí también sí. Yo también comparto contigo esa duda, porque lo que hemos estado hablando aquí con respecto a la posición del paciente,
Eso le serviría a uno mucho, y lo sirve, pues me podrá decir el doctor psicólogo que eso, la forma como el paciente se sienta, cómo se acerca a uno, claro, nos sirve. Pero recuerden que vamos a tener pacientes en cuidado intensivo. Entonces el paciente en cuidado intensivo no va a tener una actitud diferente, para nada, porque él va a estar en una cama, que es la cama del sufrimiento de él, en donde se está recuperando. Tal vez la actitud de la familia. Entonces a mí sí me parece, aunque en las correcciones que nos mandaron, acuérdense que ahí habla el Comité de Ética de Investigaciones, aspecto como no entrometerse, digamos, no generar más sufrimiento en el paciente, pero claro, obviamente sí tendríamos que profundizar un poquito más para saber con esa actitud qué tipo de preguntas hacerle. O si el paciente ya nos da una orientación, fíjese que lo que vamos a hacer es como tratar de reconstruir una buena anamnesis, como el ejemplo que yo les daba del doctor Fellow en oncología. Le hizo todas las preguntas al paciente y el paciente le dijo, no, lo que pasa, lo único es que me estoy sintiendo solo. Y siguió insistiendo en diagnosticarle un cáncer y no tenía un cáncer, tenía un HIV por estarse inyectando drogas. O sea, una sola cosa le hubiera podido llamar la atención, una cosa sencilla. Entonces yo sí creo que hay de pronto que estudiar más sobre las encuestas, creería yo. Vale, porque el otro punto que tenemos pendiente y que yo de eso no sé, pero me parece que deberíamos saber todos es cuáles son las particularidades de un paciente en cuidados intensivos. A mí me toca uno de los ¿cierto? Pero no me acuerdo cuándo. Ese. Ese también. Y por ahí Sergio quiere hablar también. ¿Cómo, Andrés? Sergio quiere hablar. Sergio, dale. Sí, yo quería opinar de esta pregunta porque también se me hace importante comenzar a revisar estructuras un poco más profundas, pero el libro de Gallagher me parece que quizá para este tema de medicina no sea tan chévere porque es solo psiquiátrico ese libro. Entonces estaba pensando más bien podemos ver algún tipo de trabajo como lo que ha hecho Javi Carel en Phenomenology of Illness. Ella tiene una parte que es como fenomenología de la falta de aire. Creo que podríamos empezar a ver trabajos así como fenomenología concreta de ciertas falencias, que ya supongo que Horacio nos podrá decir en la UCI qué es lo más general y si hay fenomenología de eso. Y Sí. eso nos va a ayudar para comenzar a estructurar las entrevistas. Entonces, no sé, siento que es como un punto medio entre ambas cosas. Sí, muy buena observación, Sergio. Pero mire, les cuento esto para retarlos más. Una de las cosas que más sucede en cuidado intensivo, y los psicólogos y los psiquiatras nos ayudan mucho, es que les da una cosa que se llama delirio. Y conversar con ellos en el delirio es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque es que en cuidado intensivo usted está frágil, absolutamente frágil. Su vida depende de unas personas que usted no conoce en su vida, nunca las ha visto. Enfermeras, médicos, muchas veces con máscaras, lleno de aparaticos y además como las películas ponen eso en las películas de terror, los aparaticos, pi, 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 pi. Entonces, en serio, eso llena de susto, de terror a los pacientes, eso es tenacísimo y les da mucho delirio. Y una cosa extraña, por ejemplo, es que en muchas instituciones, yo no he trabajado en muchas, pero sí he enseñado, sí he sido profesor en varias instituciones, y uno siempre con las enfermeras, que son las que se saben todos los chismes, siempre se le acercan a uno y dicen, ay, doctor, es que aquí, por ejemplo, los que ven los niños en triciclo se van a morir, y se mueren. En serio. Doctor, mire, señorita, ¿por qué no? Hágame el favor y saque el niño de la UCI. No hay ningún niño. Ese que está en el triciclo, y es frecuente. Ese cuento del niño en el triciclo es muy frecuente. Entonces, fíjense que sí hay que profundizar. Entonces, de pronto, lo que tiene que ver con psicología y con psiquiatría, yo creo que no es que nos pueda ayudar poco. A mi forma de ver, no sé qué opina el doctor, pero yo creo que nos puede ayudar mucho, creo yo. Quédate con el micrófono. Bueno, pero ¿y entonces qué concluimos de esto? Bueno, ahora estoy indeciso entre una presentación sobre cuidados intensivos o
bueno, Andrés propone la medicina narrativa y está entonces la entrevista fenomenológica. Que Bueno, Pues y si cuál quiere, es, hacemos primero medicina narrativa Perdón, y me dan un espacio para, es que tengo que preparar una conferencia bueno, no. para el Congreso Nacional. Ay, perdón. Marco. sí, Marco. si de pronto les interesa, puedo presentarles un trabajo hecho con entrevistas fenomenológicas y quizá pueda guiar un poco. Este es entrevistas fenomenológicas a personas que han hecho intentos de suicidio de alto riesgo. Y obviamente el escenario, el contexto, el tipo de pacientes son distintos a los que se encuentran en una unidad de cuidado intensivo, pero puede servir como muestra de aplicación de entrevistas fenomenológicas a contextos específicos. Pues eso está buenísimo, Marco. A mí me parece ideal. ¿Y podrías recomendar un texto también? ¿O nos podrías enviar un documento para prepararlo? Voy a buscar un texto, porque este es un trabajo que nosotros hicimos, que no lo hemos publicado, pero que lo hicimos, pues es un trabajo empírico ya terminado. Sí. Entonces les puedo comentar cómo hicimos la entrevista y de qué manera la desarrollamos. Pues eso está buenísimo también. Y sería para, ¿tú qué opinas, Andrés? ¿Para de vuelta de Semana Santa lo que propone Marco o hacemos otra? O puede ser más adelante. Yo quedo con la sensación de que tal vez me equivoqué en esta lectura. Era mucha información sobre teorías fenomenológicas del sí mismo y en el fondo lo del sí mismo narrativo aparece muy brevemente tratado. Hay otra lectura del mismo autor dedicada solo al tema del sí mismo narrativo. Si quieren profundizar, digamos, en eso, está la lectura de medicina narrativa que aborda más bien cómo las capacidades narrativas serían importantes y pueden ser una alternativa para los propios profesionales de la salud de cara a dar un tratamiento diferente. Combinaría muy bien con lo de la anamnesis, de alguna manera complementaría esa vía. Y bueno, pensaría que tampoco tiene que preocuparnos tanto el orden, más o menos vamos como navegando. Pienso que de pronto lo de Gallagher, claro, me quiero leer el libro y se lo he pedido a Sergio. Yo también, por eso era que lo estaba proponiendo. Pero el de Gallagher me lo quiero leer todo, pero no sé si al ser como un debate tan psiquiátrico y probablemente sobre el minimal self y demás, termina siendo demasiado abstracto y a veces sigue siendo muy difícil juntar, curiosamente, estas dos medicinas, ¿no? La psiquiátrica y la somática en general. Siguen siendo casi dos debates diferentes. Entonces, pues no sé, creo que nos podemos ir por muchos lados. Cualquiera que cojamos, también podemos abordar de una vez el tema de la entrevista fenomenológica y terminar de enriquecerlo después con lo que vayamos viendo que nos sirve. Y con lo que propone Marco, yo también podría presentar un poquito el trabajo que yo hice en el doctorado con entrevistas fenomenológicas. Este es más para discapacidades físicas, el de Marco para trastornos psiquiátricos, así que yo creo que eso nos daría como el psique-soma del que queremos salirnos, pero nos daría como ambas perspectivas. Sí, no sé, permíteme. yo creo que... Dime, Andrés. No, un comentario. La distinción psique-soma que la queremos superar, pero es que en el fondo también la otra distinción que se parece a esta es la de palabra y cuerpo. Y esa también hay que superarla. O sea, lo dejo ahí sugerido. Sí, no, yo lo decía por molestar, pero sí tendríamos con esos dos, tendríamos como dos perspectivas. No quería ser sarcástico con nuestro proyecto. No, pero entonces, pues tenemos de todo en realidad. Tenemos como muchas cosas y tienes razón, Andrés, no tenemos que preocuparnos tanto por el orden. Yo solamente diría como entre antes empecemos con el trabajo empírico mejor. Entonces, entre más focalizado esté las lecturas que nos lleven al trabajo empírico, pues mejor también. Entonces,
Yo propondría empezar con entrevista fenomenológica. Yo entonces propongo lo siguiente. Tú nos habías sugerido el artículo de Hoffman, creo. ¿Cómo El se de llama? Hofting y Martini. Hofting. Pues Sí, arranquemos con ese que ya lo tenemos como referenciado para después de sí, Semana Santa y, sí, y listo. luego de pronto Marco y tú en una sola sesión, no sé si nos podrían presentar a ambos como su aproximación, la de tu Eso. doctorado y la de Marco. Eso, eh, hagamos entonces. Primero leemos sobre entrevista y 15 días después miramos aplicaciones prácticas de eso. Y si ya cuando exacto. tengamos, me parece mejor tener un poquito esas ideas más claras, perdón, y entonces presento lo de cuidado intensivo. Exacto. Y Sí. después juntamos eso. Sí, Como porque vean. con eso ya podemos empezar a seleccionar Sí. algunas preguntas o crearlas por lo menos. Ujú. Vale. Sí. No, pero pues todos están de acuerdo. ¿Alguien quiere añadir algo? No. Sí. Espere, Jefferson. Sobre la autora que no recuerdo, ese, ¿cuándo se va a leer? ¿Cuál? ¿El de medicina narrativa? Sí. Yo creo ¿No que se leería? ese Queda ya será pendiente. después, entonces. Sí, queda pendiente. Ok. Sí. Yo creo que podríamos después combinar trabajo empírico con trabajo conceptual, pero esto es más como empecemos lo antes posible con un diseño de entrevista para poder pedir el permiso para trabajar con los pacientes. Sí, yo creo. Andrés, ¿quieres añadir algo o quieres No, yo creo que oficialmente? estaría bien. Entonces creo que ya sabemos qué vamos a hacer para la próxima semana para de una vez enviárselos. Sería el Eso. artículo de Hofting y Martini que se llama Enmarcando la entrevista fenomenológica, qué, por qué y cómo. Ah, una adición ahí, Andrés. En vez de enviar el link, manda porfa el texto porque ese link va a un artículo que toca pagar. Yo te Ah, envié perfecto. el texto. Si puedes mandar Listo. el PDF. Bueno, Dale. y Nosotros estamos haciendo una especie de repositorio de los artículos, pues yo no sé, no que yo sepa, como creo para que que no. la gente pueda acceder y tenerlos. Pero podríamos hacerlo como un repositorio de textos porque ha habido ahí buenos, sí. Y esto sería para la semana que viene después de Semana Santa, ¿sí? Que eso es como ¿qué? Como alrededor del 11 o algo así de abril, más o menos, ¿no? Sí, listo. ¿Listo? ¿Algo que añadir, Andrés? No, perfecto. Nos vemos. Es el 10 de viernes 10. Tendremos Exacto. que pedir el salón Horacio. Exacto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, por participar y a los que están conectados en línea también muchas gracias. Andrés, mucha suerte por allá. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todo el mundo. Andrés, que disfrutes de tu hotel victoriano. Sí. Y la hamaca victoriana también. Muchísimas gracias. Me da miedo Vale. usarla, de pronto me caigo. Chao, gracias. Hasta pronto. Cuídense Hasta mucho. luego. Chao, chao.